En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo ha sido desde un principio, lo sea hoy, aquí y ahora, mañana y siempre. Amén. Gloria a Dios. Me indican si me escuchan bien, por favor. Te damos gracias, 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 gracias. Gracias, Señor Jesús, en esta noche nos reunimos en tu nombre, que está sobre todo nombre. En tu nombre, Jesús. Jesús, eres tú quien nos reúne. Te colocamos en el centro de este tiempo, de esta sesión, de esta noche. Te colocamos en el centro, Jesús. Tú eres el centro, el Señor, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Gracias, Jesús, porque tú nos has abierto el cielo. Y hoy, por medio de ti, tenemos acceso al Padre a través del Espíritu Santo que tú nos has dado y que has derramado en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea Jesucristo. Santo eres, Señor. Nos reunimos en tu nombre y te damos gracias por tu presencia entre nosotros, por tu presencia, Jesús, con cada uno de mis hermanos. Estás con nosotros. Que cada habitación, cada lugar donde se encuentran mis hermanos y hermanas sea lleno de tu presencia, sea lleno de tu poder, de tu amor. Gloria a ti, Jesús. Llénanos de tu presencia. Llénanos de ti en esta noche. Sopla tu aliento de vida. Ven, Espíritu Santo. Te damos libertad. Nos abrimos a ti. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Tú que vienes en ayuda de nuestra debilidad y nos enseñas todas las cosas. Ven, Espíritu de Dios. Gloria. Gloria. Gloria, 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 gloria. Y Jesús, santo eres. Te damos gracias, Señor. Te rendimos esta sesión, te entregamos este tiempo, que sea un tiempo de gracia, un tiempo de tu presencia, tu palabra, tu poder. Jesús, Jesús, danos tus palabras, palabras que son siempre espíritu y vida, palabras que traen sanación y libertad. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Bendito sea tu nombre. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, yo les invito a enfocarse en la sesión, a enfocarse en este momento. Vamos a dar este primer tema y qué bueno estar acá. Bienvenidos a Proyecto Timoteo. Para quienes no nos conocen, somos una escuela de evangelización, un proyecto
de evangelización, de formación de evangelizadores y de formación desde ahí en diversas áreas, ¿no? De la evangelización, una de ellas la intercesión. Y nosotros, Proyecto Timoteo, nacimos y estamos integrados a la corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica, acá en Costa Rica, desde Caris, que es el nuevo organismo de servicio para toda la corriente de gracia, querido, impulsado por el Papa Francisco y que ya pues está organizado a nivel mundial y que está encaminándose en muchos países. Bueno, acá en Costa Rica, gracias a Dios, está ya formado, decretado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica y pues estamos iniciando un camino acá en lo que se llama Caris, Costa Rica, y es donde el proyecto Timoteo se encuentra pues integrado dentro de esta corriente de gracia llamada Renovación Carismática Católica, y desde aquí Proyecto Timoteo se ha caracterizado, o hemos recibido, ¿no? Este llamado del Señor por pura gracia, pues de servir a toda la iglesia, ¿no? Generalmente a nuestros encuentros, congresos, retiros presenciales que hemos realizado aquí en Costa Rica, acuden personas, hermanos y hermanas de diferentes grupos, movimientos, servicios pastorales, comunidades, ministerios de la iglesia, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y pues ha sido una experiencia siempre de Pentecostés, de unidad en la diversidad de carismas, de ministerios, de servicios con los que el Espíritu Santo enriquece la iglesia. Una experiencia carismáticamente eclesial, una experiencia eclesial del poder, de la fuerza del Espíritu Santo que impulsa a la iglesia para que seamos testigos de que Jesús está vivo. Y nuestro carisma se resume desde la Evangelii Gaudium. Hemos tomado este numeral, el numeral 259 de la exhortación Evangelii Gaudium, como el corazón de Proyecto Timoteo, ¿no? Por supuesto, son unas palabras para toda la iglesia de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Pero en Proyecto Timoteo, en el 2019, eh, eh, pues lo tomamos, el Señor nos mostró pues a través de la iglesia, la comunidad, en lo que íbamos realizando, y al leer este numeral pues lo tomamos como el corazón de nuestra misión como Proyecto Timoteo en la iglesia y en el mundo. Y ahí el Papa habla de formar evangelizadores con espíritu, con espíritu, con Espíritu Santo. Evangelii Gaudium 259. Y ahí el Papa Francisco propiamente dice evangelizadores con espíritu. Quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, esto es, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, dice el Papa Francisco, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción evangelizadora corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores
que anuncien la buena noticia, la buena nueva, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco, ¿no? Este numeral que les he leído de la Evangelii Gaudium resume el carisma, la esencia, la misión, la visión de Proyecto Timoteo, formar evangelizadores con espíritu que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo, evangelizadores que anuncian la buena noticia, no solo con palabras, sino con poder, con el poder del Espíritu, pues el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder, como dice Pablo en 1 Corintios 4:20, formar evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios, desde una experiencia profunda de adoración, de alabanza, de una vida de intimidad con Él. Bueno, y podríamos hablar entonces de formar intercesores con espíritu. Amén. De formar intercesores con Espíritu Santo, es decir, que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Intercesores con espíritu. ¿Cuántos quieren ser intercesores con espíritu? Alguno dirá, bueno, ¿cómo con espíritu? Quiere decir que no tengo el Espíritu Santo, Francisco. Claro que tienes al Espíritu Santo, pero una cosa es tener al Espíritu Santo y otra que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Una cosa es que el Espíritu Santo sea solamente el dulce huésped del alma y otra que Él sea quien me impulse, quien me mueva, quien guíe mi vida, abrirme a su acción, a su mover, a su poder. Por eso, intercesores con espíritu. Bien decía el Papa San Pablo VI, llamado el Papa también del Espíritu Santo, el Papa San Pablo VI, diría en una ocasión el 18 de mayo de 1975, en el Pentecostés de 1975, quisiéramos hoy no solamente tener al Espíritu Santo, todo bautizado lo tiene, sigue diciendo el Papa Pablo VI, quisiéramos hoy no solamente tener al Espíritu Santo, sino también experimentar en nuestra vida los efectos sensibles de su poderosa presencia. Así que, pues en Proyecto Timoteo hemos tomado también esta moción, nos ha movido el Espíritu Santo ya desde hace algunos años a abrir la formación de intercesores, formar intercesores con espíritu. Así que pues bienvenidos. Y cuando hablamos de intercesión, estamos hablando de algo que es inseparable de la evangelización, de la acción misionera de la iglesia. De seguro que muchos de ustedes saben que los grandes patrones de la misión en la iglesia, de las misiones, son Santa Teresita del Niño Jesús, una joven religiosa, carmelita, que nunca salió de su convento, que se dedicó en su joven vida a la oración por entero. Una enamorada de la palabra de Dios, una mujer de fuego del Espíritu Santo, que tenía un alma misionera. Ella deseaba ir hasta los confines de la tierra para anunciar el Evangelio. Una mujer de la palabra, Santa Teresita del Niño Jesús, enamorada y llena de la Sagrada Escritura, pero sin embargo el Señor la llamó a una vida de claustro, contemplativa, de oración, de intercesión. Santa Teresita del Niño Jesús, y el otro gran patrón de las misiones, San Francisco Javier,
miembro de la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, y pues el gran misionero que deseó llenar el mundo, recorrer el mundo para llenarlo del Evangelio de Jesucristo. Un hombre que recorrió grandes distancias, ¿no? Como para mostrarnos estos dos pilares, la intercesión y la evangelización propiamente en el sentido de la acción misionera, de ir, de predicar, de proclamar la buena nueva a todos los pueblos. Entonces la intercesión es inseparable de la evangelización. Y la intercesión podríamos decir que es vital en este tiempo. Escúchelo bien, vital en este tiempo, determinante, sobre todo en estos tiempos, la intercesión. Yo quisiera hablarles en este primer tema, le he llamado tiempo del Espíritu en mayúscula, por si alguno lo quiere anotar, tiempo del Espíritu, tiempo de intercesión, tiempo de cosecha, como esas tres palabras, tiempo del Espíritu, tiempo de intercesión, tiempo de cosecha, como en estas tres líneas. Y les decía que la intercesión es vital en este tiempo. El Papa Francisco diría unas palabras proféticas el 16 de diciembre del 2020, hablando de la intercesión. El Papa Francisco dijo lo siguiente: el mundo, escuchen bien, el mundo sale adelante gracias a esta cadena de orantes que interceden y que son en su mayoría desconocidos, pero no para Dios. Leo solamente esta frase del Papa Francisco, estas palabras dichas el 16 de diciembre del 2020. Las repito. Dijo el Papa Francisco, el mundo sale adelante gracias a esta cadena de orantes que interceden, que son en su mayoría desconocidos, desconocidos, pero no para Dios. Amén. De manera que entonces podríamos decir que la intercesión es una prioridad. San Pablo así lo entendió. San Pablo entendía la intercesión como una prioridad y por eso decía allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18, cuando habla en el contexto de ese capítulo 6 de la carta a los Efesios, en el contexto inmediato que es del versículo 10 al 23, San Pablo, cuando habla del combate espiritual, habla de la intercesión como algo determinante, como algo prioritario. Y entonces dice en Efesios 6:18, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu Santo y velando juntos, con perseverancia, e intercediendo por todos los santos, por toda la iglesia. Y también por mí, decía San Pablo. Fíjense cómo San Pablo entendía la intercesión como algo importante en su ministerio apostólico, en su ministerio de evangelización, la intercesión de la comunidad por él. Y decía, e intercediendo también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2, vamos a leer también este texto, que es un texto leído frecuentemente en los talleres de intercesión, donde San Pablo deja ver
pues la prioridad de la intercesión. Y hablando a Timoteo, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y fíjense el lenguaje de San Pablo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres. Pablo está hablando de la intercesión. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven, ¿no? El objetivo máximo de la evangelización, de la intercesión, la salvación de las almas, la salvación de los hombres, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad ante todo, dice el apóstol. En las manos de los intercesores está el mundo, está la iglesia. La intercesión definitivamente marca la diferencia. Con su ausencia, cuando hay ausencia de intercesión, de intercesores, hay en la iglesia, en la comunidad, podríamos decir bajas, derrotas, debilidad, vulnerabilidad, pero cuando hay intercesión e intercesores presentes, cuando hay intercesión intensa y extensa, esto trae para la comunidad, para la iglesia, victoria, gracias, misericordia, manifestación del poder de Dios. No hay límites para la intercesión. Y seguiría diciendo el Papa Francisco también, menciona otras palabras del 16 de diciembre del 2020, ahí les voy a compartir en los grupos de WhatsApp esta catequesis hermosa del Papa Francisco, del 16 de diciembre del 2020 sobre la intercesión. Diría también, la Iglesia en todos sus miembros tiene la misión de practicar la oración de intercesión. ¿Bien? Todos estamos llamados a la intercesión. Todos estamos llamados a ser intercesores. De manera que la necesidad más grande, podríamos decir, una de las necesidades más grandes hoy en día es la de interceder por la iglesia y su misión en el mundo. Les decía que hemos entendido esto en Proyecto Timoteo, que Proyecto Timoteo nació originalmente en el 2014 con esta idea, formar predicadores. De hecho, quizás algunos verán en nuestro logo que dice Proyecto Timoteo, formación de predicadores. Nació de esa manera y en eso seguimos trabajando y hemos servido durante los primeros años de Proyecto Timoteo la formación de predicadores, pero desde hace unos 3, 4 años que el Señor nos fue pidiendo también entrar en esta área de la intercesión, entre otras. ¿Por qué? No todos quizás pueden predicar o evangelizar en el sentido estricto de la palabra, de ir y predicar, de ir y proclamar el evangelio, la Sagrada Escritura, a pueblos, a comunidades, a naciones, desplazarse de un lugar a otro. Quizás no todos pueden predicar o evangelizar hasta los últimos rincones de la tierra, pero
algo maravilloso que todos podemos hacer es la oración intercesora. Amén. Es la oración intercesora. Y de hecho, con la intercesión, desde donde estás, puedes llegar a donde un evangelizador, un predicador no puede llegar físicamente con su predicación, pero un intercesor con su oración intercesora puede llegar a cualquier lugar, rincón del mundo, situación en cualquier lugar del mundo, y con su oración de fe, con su oración de intercesión, cambiar la historia. Ser un instrumento para que la misericordia y el amor y el poder de Dios intervenga. ¿Qué les parece? De manera que la clave para la evangelización del mundo es la oración tuya y mía, nuestra oración. ¿Qué les parece si empezamos hoy? ¿Qué les parece si empezamos desde ya? ¿Te gustaría? ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesta? Es hora de ponerse de pie en la brecha. Es una expresión, quizás la hemos escuchado, ¿no? Estoy de pie en la brecha, ponerse de pie en la brecha. Es hora de ponerse de pie en la brecha. Es como una expresión para referirse, estoy orando, estoy intercediendo, como que estoy firme, ¿no? Estoy perseverando, me mantengo firme, firme en la fe, pero una expresión muy utilizada, de pie en la brecha, para referirse, estoy orando, estoy intercediendo. De hecho, tiene que ver mucho con la intercesión. La intercesión, en latín, inter, que significa entre, sed, se de casa, ed, que significa ir, como ponerse, es ir en el medio, ponerse entre dos partes para abogar, para pedir, para defender una de las partes. Ponerse de pie en la brecha. Tiene que ver mucho con esta idea también como de la muralla, ¿eh? Un lenguaje que utiliza mucho la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando habla del intercesor, de los intercesores, como centinelas, como vigilantes, como que aquellos que se ponen sobre la muralla. Y por eso en textos como del profeta Ezequiel, allá en el capítulo 13, versículo 5, para leer unos 2 versículos, en Ezequiel, capítulo 13, versículo 5, dirá el Señor a través del profeta Ezequiel: no habéis escalado a las brechas, no han construido una muralla en torno a la casa de Israel, para que pueda resistir en el combate en el día de Yahvé. Entonces dice el profeta Ezequiel, no han escalado a las brechas, no han construido una muralla en torno a la casa de Israel, en torno a la casa de Israel, para que resista el día del combate. El intercesor es aquel que se pone de pie en la brecha, que construye una muralla con nuestra intercesión. Levantamos una muralla de protección en torno a la iglesia, en torno a las comunidades, en torno a aquello por lo cual oramos, y a la vez también derribamos murallas
de acuerdo a aquella palabra de Josué en el capítulo 6, ¿recuerdan? De Jericó, murallas que el enemigo levanta para impedir el camino, para obstruir la obra de Dios. Pero allá en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dirá también el profeta Ezequiel, dice el Señor a través del profeta Ezequiel, he buscado entre ellos alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra y que no sea destruida. Y no he encontrado a nadie, dice el Señor. Y no he encontrado a nadie. He buscado a alguno que construyera un muro y se mantuviera de pie en la brecha ante mí para proteger la tierra, pero no he encontrado a nadie. El Señor busca intercesores. Pregunto a los que están acá en esta noche, fíjense, 440 personas aproximadamente, un poco más, con 442 intercesores, hacemos una revolución espiritual, una revolución en el mundo. Consulto, ¿cuántos quieren ponerse de pie en la brecha y construir un muro, una muralla fuerte de oración y levantarse como un ejército de intercesores? ¿Cuántos? El Señor dice, he buscado a alguien que se ponga de pie en la brecha, que construyera un muro para que la tierra, para que el pueblo no sea destruido, pero no he encontrado a nadie. ¿Cuántos quieren ponerse de pie en la brecha? Escríbelo ahí en los comentarios, en el chat. Yo quiero ponerme de pie en la brecha. Yo quiero ser parte de este ejército de intercesores. Y dile al Señor ahí donde te encuentras, bueno, Señor, tú que andas buscando a alguien que se ponga de pie en la brecha y que construya un muro, una muralla de oración, dile al Señor ahí desde donde estás, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y yo siento, bueno, gloria a Dios que muchos dicen, sí, aquí estoy dispuesto, aquí estoy, Señor, yo quiero ponerme de pie en la brecha. Bueno, gloria a Dios. Yo creo firmemente que hoy muchos corazones están siendo movidos por el Espíritu Santo hacia la intercesión. Lo hemos visto y lo vemos con fuerza. He podido ver cómo el Espíritu Santo está moviendo realmente muchos corazones hacia la intercesión en la renovación carismática, y no solo en la renovación carismática, sino en muchos grupos y movimientos de la iglesia, y una intercesión nueva, una intercesión volviendo a la fuente, aquello que leía al inicio de Efesios 6:18, orando siempre en el Espíritu Santo, una intercesión en el Espíritu Santo, abierta a sus carismas, a sus dones, a su fuerza, a su poder. Creo firmemente que el Señor está levantando un ejército de intercesores, y yo creo que esto es un signo de los tiempos. Jesús nos invita a discernir, a ver los signos de los tiempos. En Lucas capítulo 12, versículo 56, Jesús diría de una manera muy fuerte, hipócritas, ¿saben explorar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no exploran, cómo no ven este tiempo, los signos de los tiempos?
Yo creo firmemente que estamos viviendo un tiempo profético. ¿Y a qué me refiero con un tiempo profético? El Señor sigue hablándonos, pero hoy con mucha fuerza, ¿eh? Y es hora de prestar atención, ¿eh? El Señor sigue hablándonos hoy de una manera especial, con mucha fuerza, por medio de la iglesia, del magisterio, de lo que pasa en el mundo. Leamos los signos y oigamos lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un tiempo del Espíritu, un tiempo de intercesión, un tiempo de cosecha abundante. Ciertamente, vemos la realidad del mundo, de la guerra, de la violencia, de la cultura de la muerte, de lo que estaba oculto, saliendo más a la luz. Incluso vemos hoy que el ocultismo, el satanismo, muchos hoy ya lo promueven públicamente. Recientemente en Boston se realizó el SatanCon, ¿no? Un congreso mundial de personas que están involucradas en este campo. Y vemos toda esta realidad. Vemos toda esta realidad y pareciera ser un tiempo donde pues hablar de Jesús, donde la evangelización resulta muy difícil, difícil con nuestras propias fuerzas. Eso sí, un tiempo donde nos vemos como, diríamos, como obligados a volver a lo esencial de la evangelización, que es aquellas palabras de Jesús que nos dice el libro Los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8. Recibirán el poder de lo alto y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. El poder del Espíritu Santo. Entonces, es un tiempo difícil, sí, pero por eso también es un tiempo, sobre todo, de abundante misericordia, un tiempo del Espíritu, un tiempo de abundante cosecha en la evangelización, porque el Señor no se queda atrás. Y aquello que dice San Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 20, se hace real. Donde abundó el pecado, Él hace sobreabundar su gracia, su misericordia, la manifestación de su poder. Así que es tiempo de volver al Espíritu, es tiempo de creer en el poder del Espíritu Santo. Es un tiempo de cosecha. Fíjense que el Papa Francisco, hay una palabra profética que en presencia del Papa Francisco más bien, pero voy a mencionar como dos palabras proféticas. Una del 28 de julio del 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, Brasil. En el discurso de despedida, de cierre, el 28 de julio del 2013, el Papa Francisco dijo estas palabras en el discurso, repito, de cierre, de despedida
de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, 2013. Dijo el Papa Francisco el 28 de julio del 2013, yo seguiré aguardando una inmensa esperanza en los jóvenes de Brasil y del mundo entero. Por medio de ellos, Cristo está preparando una nueva primavera para toda la iglesia y el mundo. Yo he visto los primeros resultados de esta siembra. Otros disfrutarán la abundante cosecha. Wow. Y estas palabras fueron dichas ya hace casi 10 años por el Papa Francisco. Y decía, otros disfrutarán la abundante cosecha. Hablaba de una cosecha. Y yendo un poco más adelante, el 3 de junio del 2017, en Roma, allá en el contexto de la celebración de los 50 años de la Renovación Carismática Católica en el mundo, hubo un encuentro mundial en Roma junto al Papa Francisco. Tuve la oportunidad de estar ahí en este momento, el 3 de junio del 2017, en el Pentecostés, en la celebración de Pentecostés, y hubo un momento hermoso de oración, de fusión del Espíritu Santo junto al Papa Francisco, y se encontraban junto a él algunos cardenales, obispos. Tengo en mi Facebook, en la foto de portada, una foto de ese momento, donde está el Papa Francisco con las manos levantadas. Se estaba orando, pidiendo un nuevo Pentecostés sobre el mundo entero, sobre toda la iglesia, una efusión del Espíritu, un bautismo en el Espíritu Santo. Y hubo ahí una palabra profética a través de Patty Manfield, quien fue una de las pioneras de esta corriente de gracia en el mundo, quien estuvo allá presente en el momento donde se ve pues el comienzo, el arranque de esta corriente llamada Renovación Carismática Católica, el 17, 18 y 19 de febrero de 1967 en la Casa del Arca y la Paloma, allá en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Y allí Patty Manfield, en presencia del Papa Francisco, dio esta palabra profética que les leo textualmente. Dijo Patty Manfield, con el visto bueno del Papa en su presencia, dijo Patty Manfield lo siguiente: mientras orábamos, mientras estábamos en oración, el Señor me dio esta palabra, y fue la siguiente: levanten sus ojos y miren que los campos están listos para la cosecha. Y si ustedes me obedecieran, y si obedecieran las mociones de mi espíritu, verían infinitamente más de lo que pueden pedir o imaginar. Verán el poder de mi espíritu descender sobre la humanidad. Les digo que los campos están listos para la cosecha, pero necesito su obediencia, necesito su docilidad, necesito su fe, y todavía verán maravillas que los asombrarán infinitamente más de lo que pueden pedir o imaginar, para gloria de mi nombre. Hasta aquí la palabra profética dada aquel 3 de junio del 2017 en presencia del Papa Francisco. Y toda profecía está íntimamente conectada cuando hay una manifestación profética una palabra profética en un evento como estos, en un encuentro como estos, pues imagínense, mundial, con hermanos y hermanas de muchos lugares del mundo, sacerdotes, obispos, cardenales. Y cuando hay una palabra profética muy genuina, muy del Espíritu, Dios hablando a una comunidad, a un grupo de personas, porque puede haber una palabra profética también de un hermano para ti, de algo que Dios te dice a ti a través de otra persona, de un grupo de hermanos, para animarte, para consolarte, para darte
dirección, para exhortarte, ¿no? Eh, Después hablamos de ese tema, ¿no? Pero la palabra profética, la profecía, es algo propio. Está en el ADN de la misma iglesia y es un carisma, una acción del Espíritu a la que San Pablo, le da mucha importancia y realce en Primera de Corintios capítulo 14. Ahí pueden leer al respecto. Vamos a hablar más adelante en otra sesión sobre la profecía, ¿no? La intercesión profética y profundizar un poco el carisma de la profecía. Pero les decía, cuando hay una palabra profética de este tipo, muchas veces está íntimamente conectada a la Sagrada Escritura, y en fidelidad a la iglesia, porque fidelidad al Espíritu Santo es fidelidad a la iglesia. Fidelidad a la iglesia es fidelidad al Espíritu Santo. Algunos me piden acá que repita, que vuelva a leer la palabra, esta palabra profética dada el 3 de junio del 2017. La vuelvo a leer rápidamente. Dijo Patty Manfield en aquel encuentro de Pentecostés, en los 50 años, en la celebración de los 50 años de la renovación carismática, estando en oración, en un momento dado tomó la palabra y dijo Patty, el Señor le puso esta palabra: levanten sus ojos, miren que los campos están listos para la cosecha. Y si ustedes me obedecieran, y si obedecieran las mociones de mi espíritu, verían infinitamente más de lo que pueden pedir o imaginar. Verán el poder de mi espíritu descender sobre la humanidad. Les digo que los campos están listos para la cosecha. Pero necesito su obediencia, necesito su docilidad, necesito su fe, y todavía verán maravillas que los asombrarán infinitamente más de lo que pueden pedir o imaginar, para gloria de mi nombre. Yo les voy a compartir un pequeño artículo que escribí en algún momento, un tema que compartí en un encuentro por acá de líderes en Costa Rica, en la Arquidiócesis de San José, y que hoy pues volvía a leer y lo relacionaba también y lo aplicaba a este tema de la intercesión, porque les he dicho que este tema se llama tiempo del Espíritu, tiempo de intercesión, tiempo de cosecha. Y les decía que una palabra profética como esta muchas veces, generalmente, está íntimamente conectada a la Sagrada Escritura, al magisterio de la Iglesia, en fidelidad a la Iglesia. Y yo quisiera, y creo que esta palabra profética que sigue siendo actual, que para mí sigue siendo clave hoy en este tiempo, para la renovación carismática católica y para todo, no hablando estrictamente del movimiento, de la estructura, de la organización, sino para todo el que quiera vivir esta vida en el Espíritu, esta vida en el poder del Espíritu, esta vida carismática en su servicio, ¿eh? El que quiera vivir la espiritualidad de Pentecostés y una evangelización, una intercesión en el Espíritu. Esta palabra sigue siendo muy vigente, muy importante. Y esta palabra nos conecta precisamente con unas palabras de Jesús, con unas palabras de Jesús. Fíjense, en el capítulo 4 de San Juan, versículo 35. Capítulo 4 de San Juan, versículo 35 al 38. Vamos a tomar este texto. Capítulo 4 de San Juan, versículos 35 al 38. Ok, les he dicho, tiempo del Espíritu, tiempo de intercesión, tiempo de cosecha. Y fíjense que la misma palabra profética nos da unas claves que bien podríamos profundizar. El Señor habla de una abundante cosecha y pide específicamente
obediencia, docilidad al Espíritu y fe. Hay tres cosas ahí específicas. Les digo que los campos están listos para la cosecha, pero necesito su obediencia, necesito su docilidad al Espíritu, necesito su docilidad, necesito su fe y verán maravillas que los asombrarán. Pero fíjense que el Señor me movió en aquel momento a este texto de San Juan, capítulo 4, versículo 35 al 38. Y desde acá podríamos desprender algunas claves para realmente vivir este tiempo del Espíritu, este tiempo de una nueva intercesión y un tiempo de abundante cosecha. Amén. ¿Cuántos quieren entrar en este tiempo en su vida? ¿Ah? Este kairos, resuena mucho esta palabra hoy en la renovación carismática, y no solo en la renovación, en la iglesia se habla de un kairos, de un tiempo de Dios, de un tiempo oportuno, de un tiempo de gracia. Desde nuestros obispos en Aparecida en el 2007, allá en el numeral 548 de Aparecida, nuestros obispos ya venían diciendo, vivimos un tiempo de gracia que no podemos desaprovechar. Amén. Vivimos un tiempo de gracia que no podemos desaprovechar. Un kairos, un tiempo de Dios. Está entrando mucho esta palabra en el lenguaje de la iglesia, en el proceso sinodal, la he escuchado mucho, en los encuentros de sinodalidad. He tenido la oportunidad, la gracia de estar en dos encuentros continentales, uno virtual y uno presencial, sobre el proceso sinodal en la iglesia, que estamos en ese camino, y que me parece algo maravilloso, algo del Espíritu, y resuena mucho esta palabra, el tiempo de Dios, kairos, 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 tiempo del Espíritu, tiempo de intercesión, de una nueva intercesión, tiempo de cosecha abundante. Amén. Entonces, para vivir este tiempo del Espíritu, este tiempo de una nueva intercesión, este tiempo de cosecha abundante en nuestra vida, en el servicio, en este ministerio de intercesión, capítulo 4 de San Juan, versículo 35 al 38, desde aquí unas claves concretas y bien prácticas. Leamos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 35 al 38. ¿No dicen ustedes, pregunta Jesús, 4 meses más y llega la siega? La siega es la cosecha. Pues bien, yo les digo, levanten la mirada y miren los campos, que están listos para la cosecha. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, el que recoge la cosecha. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo los he enviado a cosechar. Fíjense lo que dice el Señor, versículo 38. Yo los envío a cosechar, donde ustedes no se han fatigado. Otros se fatigaron y ustedes se aprovecharán de su fatiga. Hasta acá las palabras del Evangelio, las palabras del Señor Jesús. He leído Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 35 al 38. Y desde acá les dejo las siguientes 7 claves para vivir un tiempo del Espíritu, un tiempo de una nueva intercesión, un tiempo de cosecha. Anótenlas de una vez, por si no me da tiempo. La primer clave, número 1, ver los signos de los tiempos. Número 1, ver los signos de los tiempos. Quizás alguien apoya escribiéndolo ahí en los comentarios, solo una persona. 1, ver los signos de los tiempos. 2, levantar la mirada.
2, levantar la mirada. 3, mirar los campos. 4, la cosecha está lista. Es la clave 4. La cosecha está lista. Número 5, nos envía a trabajar. Nos envía a trabajar el Señor. Yo los envío a cegar, dice el Señor, a cosechar, a trabajar. 6, clave número 6, trabajar juntos. Trabajar juntos. Y clave número 7, cuidar la cosecha. Cuidar la cosecha. Muy bien. Repito las 7 claves. Ahí veo que ya lo anotaron en el chat. María Magdalena, Elena, de Nicaragua. Número 1, ver los signos de los tiempos. Número 2, levantar la mirada. 3, mirar los campos. 4, la cosecha está lista. 5, nos envía a trabajar. 6, trabajar juntos. 7, cuidar la cosecha. Muy bien, esas 7 claves. Desde estas palabras de Jesús, capítulo 4 de San Juan, versículos 35 al 38, pues miro como dentro de estas palabras de Jesús, estas claves para realmente vivir este tiempo del Espíritu, este tiempo de nueva intercesión, hablando como intercesores, y un tiempo de cosecha. Es el tiempo profético en el que nos encontramos y en el que estamos llamados a movernos, a entrar en este kairos, movidos por el Espíritu, abiertos al Espíritu Santo. Veamos rápidamente cada una de ellas, ¿no? Cada una nos da para mucho, pero algunas ideas concretas. Número 1, ver los signos de los tiempos. Jesús habla en el versículo 34, y en cada una de las 7, alguna referencia, ¿no? De alguno de los versículos que leí de Juan capítulo 4, versículo 35 al 38. Fíjense que en el versículo 35 dice Jesús, ¿no dicen ustedes 4 meses más? Es decir, dentro de 4 meses ya llega la siega, ya llega la cosecha. Jesús habla del tiempo, del campesino que es capaz de saber en qué tiempo llega la cosecha. Como diciendo Jesús, sepan ver lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere realizar. Sepan ver también lo que Dios quiere evitar. Recuerdan Ezequiel 22:30, he buscado a alguien que se ponga de pie en la brecha, que construya un muro ante mí para que la tierra no sea destruida, pero no he encontrado a nadie. Lo que Dios quiere evitar. Lo que Dios nos pide, orar. Y eso tiene que ver con la intercesión profética. Tiene que ver, valga la redundancia, con ver, ver lo que Dios quiere hacer, ver lo que Dios quiere mostrar, ver hacia dónde Dios nos lleva, ver lo que Dios quiere evitar, ver lo que Dios quiere que oremos. Esa es la diferencia esencial entre la intercesión comúnmente conocida, que por supuesto es poderosa, de orar en favor de los demás por las peticiones, las intenciones, las necesidades que los demás nos presentan, nos piden que oremos. La intercesión profética, en resumen, es, siguiendo unos pasos concretos, prácticos, que después hablaremos y recordaremos y practicaremos también, es pues preguntarle al Señor
abrirnos, que Él nos muestre por qué quieres que oremos, qué hay en tu corazón, y que Él ponga lo que está en su corazón en nuestro corazón, lo que está en su pensamiento en nuestro pensamiento, que podamos ver. Así habla el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 1. ¿Recuerdan al profeta Habacuc? Que le tocó vivir aquel momento tan dramático, tan difícil del pueblo de Israel, el destierro, y en el capítulo 1 del profeta Habacuc uno verá que él se dirige al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? Clamaré sin que tú ayudes, clamaré auxilio sin que tú nos salves. Pero en el capítulo 2 dice, me pondré en mi puesto de guardia y vigilaré para ver lo que Él responde a mi oración. Ver. Yo creo que la primer clave es esta: ver los signos de los tiempos. Para vivir esta nueva intercesión y este tiempo de abundante cosecha, un mayor fruto en la intercesión, ver los signos de los tiempos. Vivimos este tiempo, como les decía al inicio, donde la maldad se incrementa, donde vemos la cultura de la muerte. Basta ver las noticias, todo este aire de guerra, de violencia, de desesperanza, y qué triste, sí. Y oramos y decimos: Señor, ten misericordia. Pero creo que pues hay que ver más allá. Detrás de toda esta realidad que vemos en el mundo que nos rodea, esta realidad visible en la sociedad, en las estructuras políticas, sociales, en lo que sucede en el mundo, detrás de esta realidad hay una realidad en mayúscula, la realidad de una batalla espiritual, de una batalla espiritual. Y hoy como nunca, estas palabras de Pablo en 1 Timoteo 2:4 tienen que resonar en el corazón de los intercesores. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y para esto es vital la intercesión. Intercesores que vean los signos de los tiempos, ¿no? El Señor nos anticipa, el Espíritu nos muestra, eh, nos hace ver la realidad con profundidad. El Papa Francisco y Jesús habló, perdón, en varias ocasiones al respecto sobre esto. Yo le leí un texto que fue Lucas 12:56, un versículo, otras palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículos 2 y 3 dice: al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo tiene un rojo de fuego, y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos, dice el Señor. Y el Papa Francisco, precisamente hablando sobre discernir los signos de los tiempos, sobre ver los signos de los tiempos, el 23 de octubre del 2015 dijo estas palabras. Escuchen con atención. Los tiempos cambian y nosotros los cristianos debemos cambiar continuamente. Debemos cambiar firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio. Fíjense que el Papa no está hablando de cambiar la fe, de cambiar el Evangelio, no se refiere a eso. Más bien está diciendo, debemos cambiar ¿quiénes? Nosotros. Estar abiertos en nuestra mente, en nuestro corazón, ya verán a lo que el Señor muestra en este tiempo que debemos hacer, por dónde debemos orar, por dónde debemos movernos, y dice, debemos cambiar firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio. Nuestra actitud debe moverse continuamente según los signos de los tiempos. Debemos abrirnos a la fuerza del Espíritu Santo y entender bien lo que sucede dentro y fuera de nosotros a través del discernimiento. Este es un trabajo que normalmente no hacemos. Nos conformamos, nos tranquilizamos con me han dicho, he escuchado, la gente dice. Así nos quedamos tranquilos, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el mensaje que el Señor quiere darme con ese signo de los tiempos? Pregunta el Papa Francisco. Así que primer clave, nos dice el Papa que debemos
estar firmes en la fe, firmes en la verdad del Evangelio, pero ver los signos de los tiempos y abrirnos a la fuerza del Espíritu Santo y entender bien lo que sucede dentro y fuera de nosotros, a través, por supuesto, del discernimiento, lo que sucede dentro y fuera de nosotros, lo que el Espíritu mueve dentro de nosotros, y lo que pues nos manifiesta. Número 2, clave número 2, levantar la mirada. Levantar la mirada. Ahí en el versículo 35, en el mismo versículo 35 del capítulo 4 de Juan, verán que Jesús dice, levanten la mirada. Los campos están listos para la cosecha. Levanten la mirada y vean que los campos están listos para la cosecha. Así que tomemos esta expresión dentro de este versículo, esta primera, levanten la mirada. Es la segunda clave para vivir este tiempo del Espíritu, este tiempo de una nueva intercesión, este tiempo de cosecha. Levanten la mirada. Este levantar la mirada. Creo que se refiere a dos cosas importantes. A una actitud de estar enfocados correctamente, levantar la mirada. Y sobre todo la mirada, pues en Jesús. Lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, fijo los ojos en Jesús, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Levantar la mirada fija en Jesús. Hebreos 12, 2. El intercesor tiene que ser alguien que permanezca, que levante la mirada, con el enfoque en Jesús. Esto se refiere a una actitud del corazón, a una actitud interior, levantar la mirada. El Papa Francisco hablaba de esto en la exhortación Alégrense y regocíjense sobre la santidad en el mundo actual, en el numeral 15. El Papa Francisco dice, con frecuencia tenemos la tentación de enredarnos en nuestras miserias y debilidades, y de desenfocarnos. Ante esto, dice el Papa, levanta la mirada, mira el crucificado y dile, tú puedes hacer el milagro, Señor, de hacerme un poco mejor. Pero dice el Papa Francisco, no te enredes en tus miserias, en tus debilidades, que sí, están, luchamos día a día, sino que levanta la mirada, mira el crucificado. Por no levantar la mirada, perdemos muchas veces la cosecha, el enfoque. Se refiere a una actitud. Yo recuerdo que de adolescente, de niño, yo, puede sonar raro, ¿verdad? Pero tenía una mala costumbre de caminar mirando mucho al suelo. Yo caminaba mucho mirando al suelo, como con la cabeza agachada, ¿no? Tuve muchos años ese problema, no sé, caminaba mirando al suelo. Y recuerdo una vez que, estando en el primer año de secundaria, tenía unos 13 años, 12, 13 años, iba con mi papá caminando, y yo como siempre mirando al suelo. Ya él me había llamado la atención muchas veces, pero esa vez me llamó la atención con mucha fuerza, mi papá. Lo recuerdo como si fuera ayer, que me dijo, Javier, deje de mirar el suelo, levante la mirada, vea hacia el frente, vea por dónde camina. Fue un regaño.
pero aquel momento quedó tan marcado en mi corazón y en mi mente, en mi memoria, que aquel regaño de mi papá, aquellas palabras de mi papá, quedaron tan grabadas que ese hecho quedó grabado en mi memoria y en mi corazón como un principio de vida. Y fíjense que desde aquel momento no lo hice más. No seguí caminando, mirando hacia el suelo, sino que siempre mirando hacia el frente, levantando la frente, levantando la mirada, y cuando estaba a punto de volver a hacerlo era como escuchar la voz de mi papá en mi interior, en mi corazón: Javier, levante la mirada. Y eso se convirtió en una lección de vida. Y cuando siento desanimarme, cuando estoy en la batalla, en la lucha interior o con circunstancias de la vida, es como si muchas veces recordara y escuchara la voz de mi papá: Javier, levante la mirada, no camine mirando al suelo, vea hacia el frente, vea por dónde va. Bueno, eso es levantar la mirada. Amén. Así que levanta la mirada, enfocados en Jesús. Y este levantar la mirada se refiere a una actitud, pero se refiere también como a una transformación interior, una transformación interior. Porque fíjense que eh, el verbo levantar, ¿no?, en el Evangelio, levantarse en griego, egeiro, es el verbo que se utiliza en el lenguaje bíblico del Nuevo Testamento para referirse a la resurrección. Por eso decimos: Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó. ¿Ya? La conversión es resucitar con Cristo. Y quien ha resucitado con Cristo, dice San Pablo en Colosenses 3:1, aspira a las cosas del cielo y no a las de la tierra. Y fíjense qué interesante: levantar la mirada significa también, podríamos decir, una transformación del pensamiento, de nuestra manera de ver las cosas. Levantar la mirada es cambiar la forma de ver, y es que la forma en que vemos las cosas, las circunstancias, las personas, refleja nuestro pensamiento y nuestro corazón. Es vital entonces, intercesores, renovar el pensamiento para tener una nueva mirada, renovar el corazón para tener una nueva mirada, romper los pensamientos que nos limitan y paralizan. San Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 2, recuerden estas palabras, Romanos capítulo 2, versículo 2, San Pablo nos dice: no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir lo bueno, lo agradable, lo perfecto de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Es necesaria una transformación de la mente, una transformación interior, de manera que este levantar la mirada tiene que ver con eso. Una actitud, levanta la mirada, y una transformación interior para una nueva mirada, para ver lo que el Señor ve y quiere que veamos. Ver lo que el Señor ve. Amén. Tercer punto, tercer clave, fíjense. Dice Jesús: miren los campos, en el mismo versículo 35, levanten la mirada y miren los campos. Nos invita a mirar los campos. Nos invita el Señor a mirar a nuestro alrededor, a observar, tiene que ver un poco con la primer clave, pero un poco más allá. A ser contemplativos de nuestra realidad, del pueblo, de la comunidad, de la humanidad. El intercesor es un contemplativo del pueblo, capaz de mirar con los ojos de Dios a los demás. Porque ese campo, miren los campos, dice Jesús. ¿Cuál es el campo? ¿Cuál es el campo? San Pablo responde a esta pregunta. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 10. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 7 al 10. San Pablo responde a esta pregunta. ¿Cuál es el campo? Miren los campos. ¿A qué se refiere Jesús?
Bueno, San Pablo nos responde acá, 1 Corintios capítulo 3, versículos 7 al 10, dice San Pablo: de modo que el que riega y el que planta nada son, sino Dios que proporciona el crecimiento. Además, el que riega y el que planta son una misma cosa. Si bien cada cual recibirá el salario según su trabajo, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes, el campo que Dios cultiva. Y ustedes, le dice Pablo a los Corintios, el campo que Dios cultiva, el edificio que Dios construye, conforme a la tarea que Dios me confía. Yo como buen arquitecto puse los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada cual mire cómo construye. Y San Pablo le dice a los Corintios: ustedes son el campo que Dios cultiva. Esto es poderoso. Dios es el dueño de la mies, como dijo Jesús en Mateo 10:38. Y nosotros, obreros en esta mies, y debemos seguir la exhortación del apóstol que utiliza en este texto, ¿eh? Donde también compara la iglesia con una edificación y nos dice a cada uno: mire cada cual cómo construye, mire cada quien cómo está llevando a cabo la misión que Dios le confió. Nos confía a Dios un campo, una parte de su mies, que es cada comunidad, cada grupo de oración, cada persona que se nos es confiada. Ese campo son las almas, son las almas. Nos dice Jesús: miren los campos, levanten la mirada y miren los campos, ¿no? Y miren los campos. Esos campos, ese campo, esa tierra, San Pablo lo ha dicho acá, de manera concreta, son las almas. Hace poco, bueno, el año pasado, estuve dando algunas sesiones, unas 3 sesiones que llamé interceder para la salvación de las almas, ¿eh? Para la salvación de las almas, que era una expresión muy común en un tiempo en la iglesia como el objetivo de la evangelización, de la misión, del ministerio sacerdotal. Se decía: ¿por qué quieres ser sacerdote? Para la salvación de las almas. El objetivo de la evangelización, la salvación de las almas. Y nos dice Jesús, clave número 3, miren los campos, miren el campo. ¿Eh? Yo creo que el intercesor, para vivir este tiempo del Espíritu, este tiempo de una nueva intercesión, este tiempo de cosecha, pidamos esta capacidad de mirar los campos, de mirar las almas, de mirar las personas, de mirar la necesidad del otro y hacerla mía. Esta mirada, yo creo que es aquella mirada de Pedro sobre el tullido que pedía limosna en la entrada, junto a la puerta, llamada la Hermosa, en el templo, ¿recuerdan? En el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 6, y Pedro se puso delante de este hombre que pedía limosna ahí todos los días, y Pedro le dijo: míranos. Primero le dijo: míranos, míranos, míranos. Este mirar los campos, yo creo que se refiere a eso. Ser capaz de mirar, el dolor, el sufrimiento de los demás, y tener esta pasión por la salvación de las almas. Míranos, dijo Pedro, míranos. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Clave número 4. Dice Jesús: la cosecha está lista. Ahí mismo en este versículo 35. Fíjense, no hemos pasado al versículo 35. Clave número 4. La cosecha está lista. ¿Eh? Jesús hace una afirmación: ya está lista. La cosecha está lista. Diga conmigo: la cosecha está lista. Ahí donde tú te encuentras, la cosecha está lista. Y yo creo firmemente en esta palabra para este tiempo, que es una palabra muy profética para este tiempo. Si realmente nos movemos en el Espíritu, con estas claves que Jesús nos da, la cosecha está lista.
realmente se está viendo que cuando nos movemos en el Señor y llegamos a la necesidad real de las almas, miramos los campos y nos movemos en el Espíritu, en la intercesión, en la evangelización, son muchos los que vienen, son muchos los que vienen, son muchos, muchos. Veo hoy una sed inmensa de Dios, veo hoy un hambre de Dios. Veo hoy una sed de trascendencia, de sentido, de propósito. Hay mucha depresión, mucha soledad, mucho vacío existencial y mucha necesidad del amor de Dios. La cosecha está lista. Eso me recuerda un texto de Isaías 43:19, cuando el Señor dice a través del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 19, yo hago nuevas todas las cosas. Ya lo estoy haciendo. ¿No lo ven, dice el Señor? ¿No lo ven? ¿No lo reconocen? ¿No lo reconocen? Ya estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y ahí lo ven en Isaías 43:19, leerán que el Señor dice, yo estoy haciendo algo nuevo. ¿No lo ven? ¿No lo reconocen? ¿No lo notan? Yo abro ríos en el desierto, caminos en lugares desolados. Ya lo está haciendo. Es algo palpable, es algo visible. Lo creo firmemente. El Papa Francisco ha venido a traer esta vitalidad a la iglesia con su impulso de aplicar en sí el Concilio Vaticano II, que lo que viene a traer precisamente es una visión, un volver, en resumen, en palabras sencillas, al Espíritu Santo. Alma de la iglesia, agente de la evangelización. Quien no lo ve es porque necesita dejarse renovar y transformar por el Señor, porque quizás esté aún como un odre viejo, como dijo Jesús. Y no me refiero como un odre viejo. Esto no tiene nada que ver con la edad. Esto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cuando Jesús habló de odre viejo, odre nuevo. No puede haber vino nuevo en odres viejos. Por más que estos se resistan, el vino nuevo rompe el odre viejo. Habló de un cambio de mentalidad. Habló de un abrirse a la novedad del Evangelio. Habló de un abrirse a su palabra. Pues quien no lo ve es porque necesita pedirle al Señor, haz de mí un odre nuevo. Cambia mi mente, dame un pensamiento nuevo, un corazón nuevo, haz de mí un hombre nuevo, renuévame, Espíritu Santo, dame ese vino nuevo. La cosecha está lista. Y yo creo firmemente que la intercesión, estamos viviendo también un tiempo de cosecha en la intercesión. El Señor está empoderando a sus intercesores, está levantando un ejército de intercesores como sus armas secretas durante estos tiempos de turbulencia para destruir los poderes de la oscuridad y los planes del enemigo. Un tiempo de cosecha. Y una de las características del tiempo de cosecha, en el lenguaje incluso bíblico, por aquí el mismo Jesús lo dirá, en el versículo 36 dirá, el segador, el que cosecha, recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, que el que recoge la cosecha. El que sembró se alegra igual que el que recoge la cosecha. Y la cosecha generalmente es caracterizada por la alegría, un tiempo de alegría. Y
Me resuena tanto como el Papa Francisco habla hoy de alegría, de una evangelización caracterizada por la alegría, Evangelii Gaudium, alegría del Evangelio, la alegría del amor, la exhortación alegría del amor, la exhortación alégrense y regocíjense. Clave número 4, la cosecha está lista. Clave número 5, vamos ya entrando en estas últimas 3 claves rápidamente. Clave número 5, nos envía a trabajar. Nos envía a trabajar. Ya en el versículo 37, en el versículo 38 más bien, dirá Jesús, yo los he enviado a cegar. Es decir, yo los he enviado a recoger la cosecha. Yo los envío a recoger la cosecha. Yo los envío. Recuerden que esa palabra envío en el Evangelio, en el Evangelio siempre tiene que ver con la misión, con un mandato del Señor. Yo los envío con la misión. Yo los envío a recoger, dice el Señor, la cosecha, a cegar. Él nos envía a trabajar. ¿Ok? Qué bonito hablar de la intercesión. Suena bonito, suena hermoso, ¿no? Nos entusiasmamos y gloria a Dios. Pero hermanos, la intercesión implica realmente un compromiso de vida, un compromiso existencial. Hay que comprometerse. Y Dios cumple lo que promete, sí. Pero me gusta decir, Dios cumple lo que promete para quien se compromete. Nos envía a trabajar. Y la intercesión implica mucho sacrificio de vida, porque es una oración de oblación, de hacer de mi vida una ofrenda. Como dice San Pablo en Romanos 12:1, los exhorto, dice el apóstol, por la misericordia de Dios, a que se entreguen, se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio, como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Tal será vuestro verdadero culto espiritual, vuestra verdadera adoración, dice San Pablo, Romanos 12:1. La intercesión implica un compromiso, un estilo de vida. ¿Estamos dispuestos a asumir eso? ¿A trabajar? ¿A comprometernos en la intercesión? No solamente 2 horas a la semana cuando nos reunimos como grupo de intercesores, sino 24/7. Como dice Isaías capítulo 62, versículo 6 y 7. Isaías capítulo 62, versículos 6 y 7. Sobre los muros de Jerusalén he colocado centinelas, ni en todo el día, ni en toda la noche estarán callados. No habrán de descansar hasta que Jerusalén sea restablecida. Ese es el intercesor. ¿Estamos dispuestos a ese compromiso? ¿Estás dispuesto? ¿Estoy dispuesto? ¿Estamos dispuestos? Diría el Papa Francisco, el 27 de enero del 2019 en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el Señor nos invita a trabajar y embarrarnos las manos junto a Él en su reino. Qué hermoso, dice el Papa estas palabras. El Señor nos invita a trabajar y a embarrarnos, a ensuciarnos las manos junto a Él en su reino, trabajando. El ministerio de intercesión, a veces creemos que es como un ministerio pasivo, pero no, es un ministerio muy activo. Si hay algo activo en el espíritu, es la oración. Y en todo sentido, la oración. A veces creemos que lo contemplativo es algo como muy pasivo, como no hacer nada. No, no, no. Es un trabajo interior fuerte.
Una vida de sacrificio, de entrega, de donación, de perseverancia. Hay que sobreponerse al no siento, al no tengo ganas, a las batallas interiores. Porque si algo busca limitar el demonio es tu oración. Busca limitar nuestra oración porque sabe que nuestra oración lo limita a él. De modo que la clave número 5 para vivir este tiempo del Espíritu, este tiempo de nueva intercesión, este tiempo de cosecha es, el Señor nos envía a trabajar, 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 compromiso, entrega, y volver a ese sentido también del sacrificio, ¿no? Nos envía a trabajar. El Señor nos invita, repito las palabras del Papa Francisco el 27 de enero del 2019, el Señor nos invita a trabajar y embarrarnos las manos junto a Él en su reino. Amén. Clave número 6, trabajar juntos. Anótelo bien, trabajar juntos. Ahí en el versículo 36 del capítulo 4 de Juan dirá Jesús que el sembrador se alegra igual que el segador. El sembrador se alegra igual que el segador, que el que recoge la cosecha. El que sembró se alegra con el que recoge la cosecha. A veces a uno le tocó sembrar en la misión, en la evangelización, en un cargo, y otros recogen la cosecha. La obra es de Dios, Él es el dueño de la mies. Yo sé que con ustedes no pasa, pero hay gente que sembró y quiere también recoger la cosecha. Y se apegan a un cargo, a una función. No, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Y si el Señor te permite ver la cosecha de lo que sembraste en su nombre, en la evangelización, en la misión, pues gloria a Dios. Pero generalmente la pedagogía del Señor es esta. Uno es el que sembró, otro es el que cosechó, pero Él es el que hace crecer, el que hace brotar el fruto. Él es el dueño de la mies y nos pide solamente trabajar juntos. Nos pide trabajar juntos. Esa es la clave número 6. Trabajar juntos. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Trabajar juntos. En la intercesión. Con humildad, con sencillez, con alegría. Si en algo es atacado el intercesor es en la soberbia, con la tentación de la soberbia, con la tentación del iluminismo, de sentirme muy iluminado, que oro más por los demás, oro más que los demás, que muy espiritual, muy distinto, como una especie de creyente, de carismático, de católico superior. No, cuidado con esa tentación también del elitismo, de un grupo cerrado, donde no dejo que otros entren. No, no, no. El intercesor tiene que ser alguien muy humilde. Y la oración del humilde, como dice el libro del Eclesiástico, es la que atraviesa las nubes, la que llega hasta el corazón de Dios. Trabajar juntos, jóvenes, adultos, todos, es un tiempo de unirnos los intercesores de la renovación carismática, los intercesores de la Legión de María, los intercesores de los cursillos de cristiandad, los intercesores del camino neocatecumenal, los grupos de intercesión de una parroquia. Es el tiempo de unirnos y de trabajar juntos en la intercesión, en la diversidad de formas, también de carismas que el Señor ha dado en el Espíritu Santo, que crea la diversidad de carismas, pero que también crea la capacidad o da la capacidad de trabajar juntos. Jim Murphy, quien fue un líder mundial de la renovación carismática hace unos años, el 23 de enero del 2019, en Panamá, en un encuentro mundial de jóvenes, dijo: cuando la cosecha está lista, todos trabajan. Nos necesitamos todos. Si nos paráramos, ese paráramos es ponernos de pie, si nos paráramos juntos y trabajamos para la cosecha, cualquier cosa
sería posible. Cualquier cosa sería posible. Estas palabras de Jim Murphy las recalco. Cuando la cosecha está lista, todos trabajan. Nos necesitamos todos. Si nos paráramos juntos y trabajáramos para la cosecha, cualquier cosa sería posible. Sería posible. Bueno, alguien escribe acá, a veces no entiendo los tiempos de Dios porque veo que pasa y pasa el tiempo y no hay resultado, solo me queda seguir confiando. Sí, sí, seguir confiando, pero confiar es poner todo en manos de Dios, pero poner todo en manos de Dios implica ponernos manos a las obras, manos a la obra. Repito eso, poner todo en manos de Dios implica ponernos manos a la obra. Es decir, pues, actuar, dar pasos concretos, ir hacia adelante, lo que estamos hablando acá. Y Dios abre el camino para quien se pone en camino. Y el tiempo de Dios se vive cuando haces de Dios tu presente, tu hoy. Y le escuchas y haces lo que Él te diga y te pones en camino. Y si haces lo que Jesús te dice, verás lo que Él hace en tu vida. Amén. Ahora, clave número 7. Clave número 7. La clave número 6, trabajar juntos. Amén. Trabajar juntos. Creo que el Espíritu Santo está moviendo una nueva intercesión para una nueva evangelización, una nueva fuerza, un nuevo mover de la dimensión carismática en la iglesia, una intercesión muy profética y esto en toda la iglesia, toda la iglesia. Y lo he podido ver. Hace poco tuvimos en Costa Rica, a mediados de abril, un entrenamiento de intercesores, donde nos estuvo acompañando Cyril John. Y en este entrenamiento de intercesores, pues tuvimos hermanos de la Renovación Carismática, de Matrimonios en Victoria, de un grupo de intercesión de una parroquia allá de una diócesis de Costa Rica llamada Limón, un grupo de intercesión parroquial, y de otros grupos y movimientos de la iglesia. Y ahí estuvimos viviendo una experiencia de intercesión en el Espíritu Santo, de formación en esta línea de intercesión. El Señor nos invita a trabajar juntos. Amén. A trabajar juntos. Y número 7 y última, la cosecha se cuida. Y dice Jesús en el versículo vamos a ver. Versículo 36. El segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. ¿Y recoge fruto para qué? Para vida eterna. Fruto para vida eterna. Fruto para vida eterna. Intercesor, tú verás tu fruto en la vida eterna. Quizás tú sientes que estás haciendo poco, que no estás haciendo mucho, que oras por tantas personas, por tantas almas, por tantos. Y quizás tú quisieras ver muchos resultados aquí en la tierra. Pero créeme, qué hermoso. Y los vemos, por supuesto que los vemos. Es la intercesión con poder. Pero qué hermoso será, Dios nos ayude, llegar al cielo y ser recibidos por todos aquellos que fueron bendecidos, beneficiados por nuestra intercesión, por tu intercesión. Amén. Qué hermoso. Recoge fruto, dice Jesús, fruto para la vida eterna, para la vida eterna. Se recoge fruto para la vida eterna. Intercesores, la cosecha se cuida, el fruto se cuida. Jesús nos ha llamado, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 16, no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los ha elegido a ustedes para que den un fruto
abundante y permanente. Fíjense que Jesús utiliza estas dos palabras, fruto abundante y permanente. Abundante y permanente. Y al que da fruto, dirá aquí en el mismo capítulo 15 de San Juan, lo poda para que dé más fruto. Ese lo poda, ¿no? Los que cultivan la vid, ¿no? Desde donde se saca el vino, que aquí hay hermanos de Chile, ¿no? Donde se produce buen vino. También en Argentina, ¿verdad? No se me resienta nadie. En Argentina se produce buen vino, también en Chile. Y sé que la poda, Jesús utiliza esa imagen, consiste en quitar la parte vegetativa, ¿no? Que está de más, que estorba con la intención de lograr un crecimiento sano y de calidad de las uvas, un buen fruto. Y sé que varias veces se realiza la poda, ¿no? En la vid, además de la poda principal que leía que es en invierno, se hacen podas a lo largo del año, ¿no? Para obtener uvas sanas, maduras y de calidad. Bueno, fíjense que el Señor mismo nos cuida, el Señor mismo te poda y por eso nos mete en un proceso y por eso la conversión es un proceso y por eso la santidad es un proceso y por eso la vida en el Espíritu es un proceso que hay que abrazar de sanación, de purificación, de, de irse renovando, de libertad, de liberación. Es un proceso, un proceso. ¿Ah? Para ser intercesores cada vez más libres, más abiertos al Espíritu, porque las heridas y las ataduras, las cuestiones interiores que no hemos sanado, los bloqueos, eso a veces también eh, nos impide como abrirnos un poco más a la fuerza del Espíritu Santo y ser conductos poderosos de su amor y de su misericordia. Pero es parte del proceso que debes asumir, proceso que debes abrazar eh, en tu vida. El Señor nos cuida. Y a nivel del ministerio, a nivel del servicio de intercesión, cuidemos las almas, cuidemos el campo, cuidemos la cosecha. Se trata de orar, sí, pero se trata también de acompañar, de escuchar, de aconsejar, de orar, de preguntar. Yo creo firmemente que los ministerios de intercesión tienen que formarse también en la capacidad de escucha, en la consejería. Creo firmemente que los ministerios de intercesión tienen que formarse también en el ministerio de sanación, de orar por los enfermos, de consolación, para acompañar, para escuchar, para cuidar las almas, los corazones, para cuidar eh, la cosecha y que haya un fruto para la vida eterna, fruto que no se pierda, ¿no? La cosecha se cuida. Muy bien, les he querido dejar estas 7 ideas. ¿Qué les parece? Voy a dejarlo por aquí ya por el tiempo. No sé si he sido claro. Ahí me comentan, pero recordemos un poco estas 7 claves, ¿no? Para vivir este tiempo del Espíritu, este tiempo de nueva intercesión, este tiempo de cosecha. La primera clave, desde el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 35 al 38, y ligando este texto a la palabra profética dada en el 2017 a través de Patty Manfield, yo les voy a compartir un artículo que escribí en el 2019. No viene todo exactamente como lo he dicho, lo he aplicado a la intercesión, pero les ayudará un poco, ¿no? 1, ver los signos de los tiempos. 2, levantar la mirada. 3, mirar los campos. 4, la cosecha está lista.
5, nos envía a trabajar. 6, trabajar juntos. 7, la cosecha se cuida. Cuidar la cosecha, cuidar el fruto. Amén. Esas 7 claves para vivir este tiempo del Espíritu, para vivir este tiempo de nueva intercesión, este tiempo de cosecha. Gracias, Señor. Bendito sea Jesús. Le damos la gloria a Él. Muy bien, hermanos y hermanas. Vamos a ver. Nos encontramos la próxima semana. Gracias a todos los que han estado por acá, más de casi 500 personas para la gloria de Dios, de diferentes lugares del continente, desde el norte hasta el sur. Desde Canadá hasta Argentina. Recordarles la próxima semana alguna información importante. Escuche con atención. Sí se están grabando. Ahí haremos llegar las grabaciones a los grupos. Pero no para que no venga la sesión en vivo. No hay nada como la sesión en vivo. La grabación es para retroalimentar, también para que el mensaje se siga difundiendo. En su momento se pasarán. Nos estará acompañando también Celeste Galarza, el padre René de Chile, y les pido que oremos por nuestro hermano Cyril, quien nos ha acompañado en muchos momentos acá en Proyecto Timoteo, virtualmente. Tuvimos la gracia en abril presencialmente, pero debido a algunas circunstancias, con algunos viajes que se le han presentado, pues está la posibilidad de que se le complique un poco presentarse, pero no se preocupen, que por ahí tenemos una buena noticia y les voy a compartir también a todos un material muy bueno de formación en intercesión a través de los grupos. Todavía no, esperen un momento, se los compartiré. Respecto a la colaboración, a la contribución, el que puede lo da, el que no, tranquilidad. El objetivo es evangelizar, es formar, es servir. Por supuesto que nos ayuda muchísimo para el mismo ministerio, para sostener Proyecto Timoteo y todo lo que viene por delante. Tenemos varios encuentros, el Seminario Internacional en octubre, invitados desde ya los que quieran venir a Costa Rica del 7 al 15 de octubre 2023, quinto Seminario Internacional de Formación de Predicadores y Evangelizadores aquí en Costa Rica. Ahí en el grupo también les haré llegar la información, o el que la quiere también me escribe personalmente y atendemos cualquier consulta. Bueno, creo que por el momento como estos avisos. Vamos a tener momentos de oración bien intensos, bien fuertes también. Hoy hemos dado espacio a la formación. Algunas sesiones daremos más espacio a la formación. Y cuando terminemos también esta tercera temporada de formación en intercesión, de Escuela de Intercesión Proyecto Timoteo, vamos a empezar seguramente a partir de finales de junio, julio, lo que vamos a llamar asamblea de intercesores, una asamblea de oración de intercesores de Proyecto Timoteo virtual, por lo menos una vez cada 15 días, de manera virtual, con todo el que quiera conectarse para vivir la intercesión, para poner en práctica la intercesión, para tener algunas reflexiones y seguimientos en cuanto a este tema y este ministerio tan importante. Así que un abrazo a todos los que se han conectado, diferentes grupos, movimientos, servicios de la iglesia, a todos los hermanos de la Renovación Carismática, diferentes países del continente, que Dios los bendiga, un abrazo, estamos para servir. Y por acá está el padre René de Chile, que también nos va a acompañar más adelante. No sé si el padre está por ahí, tiene la posibilidad de darnos la Aquí bendición, estoy. padre. Muy bien. Buenas noches.
Buenas noches, un saludo grande en Cristo Jesús, Cristo vencedor del pecado y de la muerte, a ti Javier, Francisco Javier, y a todos los hermanos y hermanas. Me he gozado también en la palabra de Dios, en la enseñanza, en cómo el Señor te usa para entusiasmarnos también a nosotros, entre ellos a mí. Así es que desde, como yo siempre digo, desde el fin del mundo, Chile, del sur de Chile, pido entonces al Señor la gracia de su amor, que nos selle con su bendición, que nos dé la gracia de seguir siempre adelante, a enfocarnos, como tú decías, siempre en Jesús, al Señor que nos da todo y que no nos quita nada. Que podamos, como tú también decías, ojalá ser cada vez un ejército más grande de intercesores, de policía secreta del Señor, ¿ah? De predilectos del Señor, porque el Señor a los profetas les habla primero. Que juntos podamos crecer en este ministerio, como tú decías, tan necesario y tan urgente, diría yo, en la iglesia. Yo mismo como sacerdote estoy dando testimonio de esto, y ya cuando me toque la posibilidad podré sobre todo dar testimonio de esa maravilla que es la oración de intercesión profética. Por eso entonces, por la intercesión de Mamá María, nuestra buena madre, nos bendiga a todos el Señor, nos selle con su bendición y nos anime a seguir siempre adelante. Por el ministerio de la iglesia les bendigo entonces, mis hermanas y hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gloria sea para Cristo Jesús, que Cristo Jesús se glorifique y se luzca en nosotros, sus intercesores. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Padre. Un abrazo grande. Un abrazo. Bendiciones a todos, hermanos. Hasta la próxima semana. Que descansen.